Hermanos, hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Estamos comenzando con este bíblico de Filemón, un nuevo estudio, y lo vamos a encarar como lo encaramos el de Colosenses, profundizando, sacando verdades y principios que son como tesoros de la palabra de Dios para nuestra vida, y aprovechar al máximo, ¿sí?, este tiempo que vamos a compartir estudiando la palabra del Señor. Realmente es muy bueno poder estudiarla, conocerla, profundizar, porque eso nos hace edificar sobre la roca nuestra vida. Al descubrir la palabra, el Señor nos habla y nuestra vida va a seguir cambiando para la gloria del Señor. Así que bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de este nuevo estudio bíblico, y en este caso el libro de Filemón, un libro, aunque es el más corto, el libro tiene una profundidad y tiene unos principios espirituales y para la vida y para las relaciones muy muy buenos. Así que les animo a estar atentos, a tomar nota, a poder aprovecharlo al máximo y aún compartirlo. Ustedes saben que estos estudios están ahora siendo transmitidos en vivo, porque estamos en vivo. Lo estamos haciendo ahora en este mismo instante juntamente con Laura, con mi esposa, que está detrás de cámaras y que está ahí con todos los preparativos para poder hacer la transmisión. Ella me va a ayudar a hacer la transmisión ahí también en el PowerPoint. Estamos transmitiendo esto en vivo, aprovechando este tiempo, esta mañana preciosa de invierno que el Señor nos ha regalado, lluviosa, hermosa, preciosa, que hay que disfrutar para aquellos que están en casa, y quédense en casa porque nos tenemos que seguir quedando en casa, pero también para aquellos que salen a trabajar, hagan ese sacrificio para el Señor, no para nadie más, sino para el Señor. Señor, entrego mi vida en esta mañana y me consagro a vos para servirte de esta manera, porque se acuerdan que aprendimos en Colosenses que cuando tenemos que salir a trabajar lo hacemos para el Señor, ¿verdad? A Cristo el Señor servís. Así que todos los que tengan que salir a trabajar, el Señor los bendiga, los fortalezca, y háganlo para la gloria del Señor y gócense, porque ahí sí viene el verdadero gozo, cuando uno hace las cosas para el Señor. Y a los dormilones que no se levantaron porque aprovecharon el día de lluvia, de frío, y no tienen que salir a trabajar ni levantarse temprano, y van a mirar el estudio después, bueno, sean bienvenidos también, los perdonamos por no haberse levantado temprano, siendo que no tienen nada que hacer. Así que bueno, le damos gloria al Señor por todo lo que está pasando, por todo lo que estamos viendo, porque todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Amén. Así que bueno, quiero recordarles algunas cositas importantes. Bueno, ayer ya sabemos que estuvo suspendido la transmisión desde adentro, justamente, bueno, ya también sabemos la causa, que es por el fallecimiento del papá de Juan, Emilio, y sigamos orando por el consuelo de toda la familia, pero el lunes que viene ya no se preocupen que van a volver, y van a volver con más fuerza. También recuerden que mañana a la mañana nos conectamos un ratito para hablar cosas de familia, presentar el ayuno, compartir un video más. Tenemos unos videos más para compartir de pastores de distintos lugares que nos han bendecido con sus palabras, con sus saludos. Realmente ha sido de mucha bendición, y mañana vamos a tener también esta transmisión de cosas de familia, y vamos a seguir tratando algunos temas que tienen que ver con la familia. El jueves a la mañana tenemos el estudio bíblico otra vez de Filemón, que va a estar Juancito ahí compartiendo. Bueno, y mañana en la transmisión de Cosas de Familia vamos a estar presentando, si Dios quiere, el estudio bíblico inductivo para las casas abiertas virtuales. A la noche vamos a cerrar el día de ayuno y oración en el culto, también no se lo pierda. Bueno, lo que semana a semana seguimos haciendo para poder ser edificados como iglesia y seguir desarrollándonos como iglesia del Señor, aún en medio de este aislamiento social. Bien, estamos ahí, ¿cómo estamos? ¿Hay hermanos conectados? Bueno, les mandamos saludos a todos los que están ahí conectados. Los felicito por estar ahí. No se vayan, no se pierdan ninguna parte del estudio, porque va a estar bueno. Bien, vamos a comenzar con el estudio de Filemón en esta mañana. Vamos a comenzar
con una introducción. Ahí estamos desarrollando esto de una manera, como lo hicimos con Colosenses, de una manera más profunda. Y en el caso de la carta de Filemón también es una carta que Pablo escribió alrededor del año 60, 62, juntamente quizás con la carta de Colosenses, cuando se hallaba bajo arresto domiciliario. Eso se acuerdan que lo vimos en Hechos 28, 30, 31, que dice que Pablo estaba en una casa alquilada y ahí escribió 4 cartas desde la prisión, que es la que vimos de Colosenses, esta que vamos a ver ahora de Filemón, Efesios y Filipenses, que también, si Dios quiere, lo vamos a seguir viendo más adelante. Y esta carta está dirigida a Filemón para intermediar por Onésimo. Onésimo era un esclavo doméstico que pertenecía a Filemón, un hombre rico, miembro de la iglesia en Colosas, y había resultado que Onésimo había huido de Filemón y se había dirigido a Roma, porque aparentemente lo defraudó, le robó, donde cuando él huye a Roma se encuentra con Pablo, que parece que fue el que lo guió al Señor, o sea, y lo guió a Cristo, ¿sí? Onésimo recibe al Señor con Pablo, y Pablo lo convenció de algo que vamos a estar viendo durante todo este estudio, ¿no? Que tiene que enfrentar sus problemas y resolverlos, no huir. Y lo persuadió de volver con su amo, con Filemón, y le escribe esta carta a Filemón para pedirle que lo reconsidere, que se reconciliara con su esclavo fugitivo. Y ahí yo puse que algo que me llamó la atención siempre, desde que lo conocí al significado, que Onésimo significa útil. Y Pablo usó como un juego de palabras al decir que Onésimo no había sido de mucha utilidad en el pasado, pero que había sido muy útil tanto para Filemón como para Pablo. A pesar de que Pablo quería permanecer con Onésimo, porque lo dice en la carta, después, bueno, si la han leído o la van a leer, se van a dar cuenta que dice eso, que Pablo quería quedarse con Onésimo para que lo sirviera, lo ayudara, colaborara con él, lo envió de regreso esperando que Filemón lo aceptara, ya no como un esclavo fugitivo, sino como un hermano en Cristo, y eso es realmente destacable. Así que bueno, esto a modo de introducción para ver de qué se trata la carta, pero siempre que se habla del estudio de una carta o de una epístola o de un libro de la Biblia, siempre se hace un estudio, a ver quién fue el autor, y porque, miren, nosotros tenemos 66 libros en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el Nuevo Testamento tenemos 27, pero hubieron muchísimos libros que se escribieron o cartas que se escribieron, y algunas decían que había sido Pablo, que no había sido Pablo, había mucha incertidumbre. En la época que se estableció el canon, o sea, el canon significa vara de medir o la regla por la cual se reconocía un libro o una carta escrita como inspirada por Dios o como santo, sagrado. Había muchísimas cartas escritas, había muchos manuscritos que decían que eran de los apóstoles, que no eran de los apóstoles. Entonces había que hacer una especie de estudio de ver si realmente la carta era escrita por el apóstol Pablo o no. Entonces se hizo un estudio, por ejemplo, en este caso que vamos a ver el autor, de la paternidad literaria. O sea, cuando dice paternidad literaria se refiere justamente a quién la escribió. Y ahí habla de los padres de la iglesia como Ignacio, Tertuliano. Bueno, acá tendremos que ver un poco de historia, pero si les interesa después se pueden meter a ver eso, hoy no lo vamos a ver. Pero padres de la iglesia se refiere a los que iniciaron, después de la era apostólica, los que iniciaron el desarrollo de la iglesia, o continuaron, no iniciaron, sino continuaron con el desarrollo de la iglesia, como por ejemplo Ignacio, Tertuliano, Orígenes y Eusebio, dan evidencia de la canonicidad de este breve libro. Asimismo, formaba parte del canon de Marción y del
códice muratorio, que también eso, bueno, tendríamos que ver. En algún momento hablamos de todo esto, estuvimos dando seminarios en la iglesia con respecto al canon de Marción, que era un hombre que había tratado de hacer su propio canon y qué sé yo, pero bueno, eso es otra historia y no me quiero meter ahí porque si no nos va a llevar el tiempo. Pero todo esto da evidencia de que este libro es un libro escrito por Pablo, y él se refiere a sí mismo en la epístola, en la carta, como Pablo, 3 veces en la epístola, en el versículo 1, en el versículo 9 y en el versículo 19, y el estilo del lenguaje de la misma característica que Pablo usó para escribir otras cartas. Las introducciones de las epístolas paulinas comúnmente usan el término amor, fe, siempre, ustedes se van a dar cuenta que siempre usa esos términos. Y también aparecen esos vocablos en Filemón, ¿no? De amor, fe. Y existe una estrecha relación entre Filemón y el libro de Colosenses, porque ambas epístolas mencionan, por ejemplo, a las mismas personas, a Arquipo, a Epafras, a Aristarco, a Demas, a Lucas, ¿sí? Eso lo vemos tanto en Colosenses como en Filemón, así que fue una carta escrita, ahí nos damos que fue escrita por el mismo autor, que es Pablo, y en las mismas circunstancias, porque está nombrando casi las mismas personas que en la epístola a los Colosenses. Así que podemos decir que el autor, sin lugar a dudas, es el apóstol Pablo, ¿sí? Y que tiene estas características que distinguen a la carta de Filemón como escrita por él. Bien, vamos a ir un poquitito al lugar y al tiempo de su composición de la carta, ¿no? Bueno, ya sabemos que Pablo estaba prisionero cuando escribió Filemón, lo dice ahí mismo en la carta. Por lo tanto, se incluye en esto, como decíamos al principio, en estas 4 cartas llamadas las cartas desde la prisión. Y fue escrita en ese término, ¿no? Desde la prisión y en ese tiempo, del año del 60 al 62. Debido a que, ahí yo estoy leyendo, vos no sé si me seguís, ¿sí? Debido a que Onésimo acompañó a Tíquico, ahí estoy leyendo el segundo párrafo, no sé, sí, debido a que Onésimo acompañó a Tíquico, quien llevó la carta a Colosas, es evidente que las 2 epístolas fueron escritas aproximadamente al mismo tiempo, probablemente en el verano del año 62. Esta epístola está, como dijimos ya, ¿no?, íntimamente relacionada con la epístola de los Colosenses. Las 2 fueron llevadas por el mismo portador, que iba Tíquico acompañado por Onésimo, ¿no? Y ahí eso es lo que menciona ahí en Colosenses 4:9, dice, con Onésimo, o sea, te mando a decir todo lo que tiene que ver de mí, con Tíquico, y con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea, lo pone a Onésimo con Tíquico, con la misma responsabilidad de hacer saber y de compartir todo lo que Pablo quería compartir con ellos. Otra de las características es que las personas que envía saludos Pablo son las mismas, con excepción de una que no menciona en Filemón, que es a un tal Jesús llamado Justo, que ahí aparece en Colosenses 4:11, pero en Filemón no. Igualmente en ambas es saludado a Arquipo, están Pablo y Timoteo en el encabezamiento de las 2 cartas. En ambas cartas aparece Pablo como preso. De ahí resulta que fue escrita, como ya dijimos, en el mismo tiempo y lugar. Y durante este encarcelamiento Pablo se dedica, y esto es lo que yo quiero destacar, se dedica a ministrar y administrar la iglesia del Señor en los diferentes lugares, ¿no? Porque como ya sabemos, estas cartas también eran leídas en otros lugares. En el caso de Filemón era una carta muy específica, a diferencia de las otras, que podían ser más generales, con una doctrina y una enseñanza que servía para toda la iglesia. Sin embargo, esta carta que escribe Pablo directamente a Filemón para tratar un tema específico, nos enseña a nosotros cómo manejarnos en circunstancias similares en cuanto a las relaciones.
De repente podemos llegar a enfrentar situaciones difíciles, relaciones con conflictos difíciles de resolver, pero sin embargo Pablo usó toda la sabiduría del Señor para poder resolver un conflicto que parecía no tener solución. Bien, seguimos avanzando con esta introducción de hoy. Hoy va a ser la introducción y ya a partir del martes que viene, o sea, esta semana va a ser toda la introducción. Hoy, el jueves, y el estudio bíblico inductivo para las casas abiertas virtuales también va a ser una introducción, así que tengan paciencia que la semana próxima nos vamos a meter de lleno versículo a versículo. Vamos a ver un poquitito los destinatarios de la carta. Bueno, como el título de la carta misma lo dice, Filemón es el destinatario principal, ¿no? A juzgar por su posesión de esclavos y del tamaño de su casa, suficientemente grande como para albergar a la iglesia local mencionada en el versículo 2, que dice, y saludos a la iglesia que está en tu casa. Ese hombre era un rico residente de Colosas, porque tenía esclavos, tenía una casa grande, entonces evidentemente tenía dinero como para poder sostener eso. Aunque no se sabe cuándo escuchó predicar a Pablo por primera vez, es evidente que Filemón se convirtió también con Pablo. Parece ser que los dos llegaron a ser amigos durante los 3 años que el apóstol Pablo ministró en Éfeso, eso está en Hechos 19. Comúnmente se cree que Apia, ¿sí?, la hermana Apia, la amada hermana Apia, era la esposa de Filemón y que Arquipo era el hijo de ellos, ¿sí? Aunque esto no puede afirmarse de manera dogmática, evidentemente es así. Entre los primeros lectores de las cartas también se encuentran todos los hermanos que se reunían en la casa de Filemón. Y aparece el tercer, estoy mencionando los personajes, ¿no? Primero Filemón, ahí estaba Apia, son los destinatarios de la carta, y Arquipo. Posiblemente Arquipo era un oficial de la iglesia, de esa iglesia, y Filemón servía como colaborador, ¿sí?, según lo que dice ahí los versículos, porque ahí contrasta los términos de colaborador y compañero de milicia, ¿no? Hay un teólogo que tengo el nombre acá en inglés, pero no lo voy a decir para que no se rían. Sugiere que Arquipo era un anciano o pastor de la iglesia que cumplía la labor misionera o la labor pastoral o ambas responsabilidades juntas, y que era de mucha importancia en la iglesia su trabajo. Y algunos sugieren que Arquipo pudo haber sido de alguna manera el que llevaba adelante la iglesia. Por más que estuviera en la casa de Filemón, el que pastoreaba era Arquipo. Por eso Pablo, al final de la carta de Colosenses, le dice que le digan a Arquipo que cumpla su ministerio, porque evidentemente había dejado de hacerlo, quizás desilusionado por varias cosas o por varios factores que no llegamos a saber. Arquipo dejó el ministerio, dejó de hacerse cargo de la iglesia. Tristemente esto pasa mucho hoy día y es un desafío poder continuar sirviendo al Señor a pesar de las diferencias que puedan llegar a haber dentro de la misma iglesia, las decepciones, las desilusiones, los fracasos, las frustraciones. Son todos componentes que hacen que una persona que está al frente del ministerio se sienta sin fuerzas o sin la capacidad de poder seguir desarrollándolo, y ni hablar del pecado, ¿no? Que el pecado ha deshabilitado a tantos ministros del Señor, tantos siervos de Dios que quedaron fuera. Pero evidentemente en el caso de Arquipo no fue eso, porque Pablo les manda a decir, y díganle a Arquipo que cumpla su ministerio. Evidentemente estaba habilitado para hacerlo por el Señor y por el testimonio mismo, pero no lo estaba haciendo quizás por otras circunstancias. Eso entre paréntesis. Vamos a ver la ocasión y el propósito de la carta. La ocasión o motivo por el cual se escribió Filemón es prácticamente idéntico a la historia que ya venimos relatando, ¿no? Y que relata en la misma epístola. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón, como ya dijimos, había huido, evidentemente había robado, por lo que dice en Filemón 18, en el versículo 18, de alguna manera, en uno de sus viajes, Onésimo viajando, llega a Roma, donde
la providencia divina lo conecta con Pablo, ahí te das cuenta los propósitos de Dios, ¿no? Cómo Dios hace las cosas. Porque fíjense, o sea, esto, ¿no? Las conexiones. En este momento Pablo estaba preso, pero había estado, según Hechos, juntamente con Filemón, y Filemón había recibido al Señor con Pablo, y Pablo lo había entrenado, desarrollado, y Filemón en su casa abre una iglesia con su familia, y uno de sus esclavos se le escapa porque le había robado, y va a parar justo donde estaba Pablo. Miren cómo son las cosas, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas. Entonces ahí por eso decimos la providencia divina, porque ahí tuvo un contacto con Pablo donde recibe al Señor. Pablo lo conduce a recibir a Cristo, así que de alguna manera Onésimo llegó a ser útil para Pablo, ¿sí? Evidentemente uno siempre está agradecido con aquellos que le ministran y nunca tiene que dejar de agradecer por aquellos que te llevaron a la fe, ¿no? Pero Onésimo quería estar con Pablo, yo supongo, y Pablo quería estar con Onésimo porque le era útil, dice. Pero Pablo se dio cuenta de que Onésimo tenía un deber que cumplir con Filemón y que debía restituirle lo robado o lo que le había defraudado, y de esta manera Pablo considera que es justo devolver a Onésimo a Filemón, y Tíquico lo acompaña y lleva esa responsabilidad y esa encomienda de llevar la carta juntos desde Roma hasta Colosas. Recuerden que el lugar era Colosas, y evidentemente Onésimo viajó con él, acompañándolo. Yo no sé si es porque Onésimo no se animaba a ir solo, pero qué bueno siempre es ir de a dos, ¿no? Ahí el Señor en la palabra enseñó a los discípulos que vayan de a dos, y evidentemente Pablo seguía con esa misma idea y manda a dos de sus discípulos, y uno acompañándose al otro y fortaleciéndose al otro, y cumpliéndose ahí de alguna manera la palabra que es mejor dos que uno, ¿no? Ahí lo dice esto en Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 9, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. En esta carta Pablo explica su situación y pide a Filemón que trate a Onésimo no como a un esclavo ya, sino como a un hermano en Cristo. Y al hacer esto, yo anoté ahí algo que quiero destacar en esta introducción, algo muy importante. Al hacer esto, el apóstol Pablo no solamente proporciona información para ayudarnos a conocer la institución de la esclavitud en la era apostólica, sino también la responsabilidad que tiene el cristiano ante ella. O sea, ¿qué estoy diciendo? La esclavitud era moneda corriente, estaba esparcida por todo el imperio romano. En estos días los cristianos tenían poder político para cambiar el sistema de la esclavitud, pero no era algo que consideraran hacer porque era una pérdida tremenda, porque la esclavitud era un comercio y un negocio también muy fuerte en esa época. Eso es un poco lo que hace el Evangelio, ¿no? Por eso atacar las estructuras no sirve, lo que sirve es que las personas cambien, y eso es lo que anhelamos, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio. No podemos cambiar las estructuras desde lo institucional, no podemos cambiar las estructuras desde el mismo funcionamiento de las estructuras o del mismo ámbito de las estructuras o desde lo institucional. Les digo por experiencia, no se puede cambiar desde lo institucional el corazón de las personas. Es lo mismo que Pablo decía en cuanto a la ley. La ley no puede cambiar el corazón. Ahora, cuando cambia el corazón, la ley cobra otro sentido, otra importancia, otra relevancia. Cuando el corazón de las personas cambia, aún en el mismo contexto de las estructuras institucionales, puede comenzar a producirse un cambio, porque lo que importa acá son las relaciones, no es tanto el hecho de lo institucional. O sea, ¿qué quiero decir? Lo voy a decir bien claro.
por ser presidente de la nación, no va a cambiar el corazón de la gente, por ejemplo. No va a cambiar la vida de la gente porque haya un presidente cristiano, por decirlo de alguna manera. No tengo nada en contra de que algún cristiano se postule para ser presidente, pero sería solamente un presidente más cristiano. Pero eso no significa nada. Ahora, cuando las personas cambian dentro de las estructuras, lo bueno sería que el presidente que está se convierta a Cristo. Entonces cambia la situación, ¿se dan cuenta? Filemón era un esclavista que se convierte, pero no deja de ser esclavista por convertirse a Cristo, sino que la relación de amo-esclavo cambia. A un Onésimo era un esclavo evidentemente rebelde que se robó algo del amo y huyó, delinquió, pero sin embargo en Cristo cobra otro sentido esa relación amo-esclavo, ¿no? Entonces el Evangelio empieza a cambiar las estructuras sociales por medio del cambio que opera en la gente que se halla dentro de esas estructuras. Miren, Pablo habló mucho sobre la esclavitud. Ahí en 1 Corintios 7, 20 al 24 dice: cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Pero si también puedes, llega a ser libre. Más bien aprovéchate, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, y a ese por precio fuiste comprado tiene que ver con esto, con la esclavitud, que era el comercio de la época, ¿sí? Y todas las personas eran compradas, vendidas, y aún dice: no os hagáis esclavos de los hombres, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. Evidentemente había gente que se vendía como esclavo porque tenían techo, comida, tenían cierta comodidad y confort que no requería otra cosa que servir a un hombre, ¿no? A una persona rica. Entonces le convenía ser esclavo antes que estar muriéndose de hambre o teniendo que generar algo individualmente o propio, ¿no? Siempre cuando uno va a desarrollar algo propio, cuando tiene un emprendimiento, va a hacer algo, cuesta mucho más que, por supuesto, en esa época venderse como esclavo y servir a un hombre para que la riqueza del hombre se siguiera acrecentando y yo teniendo la comodidad y disfrutando un poco de lo que de la copa del amo se derramaba, ¿no? Así que Pablo también dice en Colosenses 3:22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Se acuerdan que esto lo estuvimos viendo? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahí yo anoté, ¿no? ¿Qué diferencia hizo la condición social de Onésimo como un cristiano para con Filemón? Dejó de ser un simple esclavo, un sirviente, y llegó a ser también un hermano. Pero el hecho de que fuera hermano no cambiaba la condición de Onésimo de esclavo ni la de Filemón de ser el amo de Onésimo. Entonces, a veces el hecho de ser cristianos, cuando trabajamos en relación de dependencia, pensamos que tenemos cierto favoritismo por el hecho de ser hermanos, pero no. Pablo deja bien en claro que Onésimo tiene que servir útilmente a Filemón. Ambos, tanto Onésimo como Filemón, llegaron a ser miembros de la familia de Dios, iguales en Cristo. La condición social de un cristiano como miembro de la familia de Dios va más allá de todas las demás distinciones entre los creyentes. No sé si vos lo has visto, pero seguramente entre nosotros, por ser personas, simplemente por ser personas, nos estamos midiendo continuamente. Miramos dónde estamos parados nosotros y de donde estamos parados miramos a los demás, por la condición social, por la condición económica, por la condición intelectual, si estudió, no estudió, si sabe, no sabe. Entonces yo me siento, si yo sé más, me siento en una condición superior que los demás por tener más, por saber más, por tener otros privilegios que quizás otros no pueden tener. Y al revés, los que están en menor condición social, económica, intelectual, que se sienten desfavorecidos por el sistema, por lo que sea,
los ven a los que tienen como algo malo, como algo que no tienen nada que ver, o como hay alguien con quien tenés que estar enojado porque tiene. Y esas diferencias en Cristo se terminan. Y fíjense lo que dice en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y acá se mete también con las cuestiones de género que hoy están, dice, no hay varón ni mujer. Se terminaron los problemas, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Esclavo, libre, no importa. Si sos judío, sos griego, no importa la distinción racial, social, económica, diferencias de género, diferencias económicas, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que seamos uno en Cristo Jesús no cambia ni altera la condición social de cada uno. El que es rico sigue siendo rico, el que es pobre sigue siendo pobre, el que trabaja en relación de dependencia sigue trabajando en relación de dependencia, el que tiene una empresa tiene una empresa. No hay ningún problema. No es que tiene que cambiar todo eso y tenemos que hacer un comunismo donde todos tenemos que repartir todo en todos porque todos tenemos que ser iguales. No, la igualdad no pasa por la situación social y económica. La igualdad pasa por el corazón y por lo que estamos haciendo. Todo lo hacemos para Cristo y somos uno en el Señor. Cuando partamos de esta tierra y estemos con el Señor, ahí sí, no va a haber ninguna diferencia económica, social, política o racial. Pero, ¿qué es lo importante acá? La forma en que nos tratamos unos a otros. La forma en que nos tratamos como hermanos y hermanas en la familia de la fe, en la familia cristiana. Porque eso refleja realmente qué hay en nuestro corazón, como yo trato a mis hermanos. No importa quién soy, cuánto tengo o qué posición ocupo en la esfera social, lo importante es cómo me relaciono con mi hermano. Pablo aporta una brillante lección en esta carta sobre la verdad del Evangelio, en estas palabras, ¿no? En Filemón 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Eso parece una pavada, algo que pasa desapercibido, pero es la esencia del Evangelio. Porque dice Jesús que el que ama a su amigo debe dar la vida por él. ¿Qué mejor amigo que ese, que el que está dispuesto a dar la vida? Pero este es un poco el desafío de la carta de Filemón, de cambiar nuestra mente en cuanto a nuestras relaciones. Casi siempre nos relacionamos con personas con las cuales tenemos feeling, ¿no? Que tenemos un ida y vuelta, estamos en la misma. De repente nos relacionamos con la gente que nos gusta. Acá el desafío de Pablo es ir más allá. Fíjense, un esclavo, Onésimo, evidentemente un hombre sin estudios, sin capacitación, un hombre que delinquió, que mintió, que engañó, que defraudó. O sea, podríamos decir que un esclavo era lo peor de la sociedad. No sé si lo peor, pero sí era alguien de muy baja categoría dentro de la sociedad, alguien que no era tenido tan en cuenta. Por ejemplo, cuando se reunían en una mesa, el esclavo estaba para servir, no estaba para participar de la charla, porque no tenía capacidad de palabra, ni de decisión, ni lo que pudiera aportar no servía porque no estaba preparado para eso. Sin embargo, ¿qué hace el Evangelio? Reivindica la vida de las personas y las pone en esta utilidad que Pablo usa el juego de palabras con Onésimo, que significa útil, que te fue inútil, ahora te es útil. Y es lo que hace el Evangelio. Nos cambia a nosotros, para que de la inutilidad de la vida, y esto no me refiero a si estudiaste, no estudiaste, si tenés plata, no tenés plata, me refiero a que aún siendo estudioso y teniendo plata sos un inútil porque no estás en el Señor. Si estás en el Señor sos útil, si estás fuera del Señor no. Entonces cuando venimos a Cristo todos nos convertimos en útiles, ¿sí? En personas que pueden traer un cambio significativo a la vida de otras personas, de otras familias. Y Onésimo, fíjense lo que hace el Evangelio, lo transforma, lo cambia y lo lleva a convertirse en alguien útil, alguien que era un esclavo, un delincuente, un mentiroso, un defraudador, un engañador. Podemos decir todo eso. Después cuando estemos en el cielo y lo conozcamos a Onésimo, vamos a ver quién era realmente. Pero ahí yo noté algo que quería destacar porque
me interesó, ¿no? Si bien esto es todo especulación, hay evidencias de que fue así por algunos escritos. Por ejemplo, ahí Onésimo, en los llamados cánones apostólicos, esto de los cánones apostólicos, como les decía hoy, hubieron muchísimas cartas que se escribieron, que se atribuían a Pablo, a los apóstoles o a otros escritores cristianos famosos de la época. Si bien no entró dentro del canon de las escrituras, se las tenía en valor y se las leía y se las compartía. Y en esos llamados cánones apostólicos Onésimo fue emancipado, o sea, dejó de ser esclavo. Se dice por su amo, ¿no? Las constituciones apostólicas, que son otros escritos también, afirman que fue consagrado por Pablo como obispo de Berea, en Macedonia, y que fue martirizado en Roma. Ignacio, en la epístola Ad Efesum, también otra carta u otra epístola también escrita, habla de él como obispo de los Efesios. O sea que Onésimo, de ser un esclavo, delincuente, de ser alguien que estuvo preso por delinquir, podríamos decirlo, pasó a ser alguien muy usado por Dios dentro de la obra del Señor, al punto de llegar a ser un obispo o alguien que estuvo al frente de la iglesia, sea en Berea, en Macedonia o en Éfeso. Él desarrolló un ministerio muy, muy importante por la evidencia histórica, quizás no por la evidencia bíblica, pero sí por la evidencia histórica. Se dice que Onésimo fue justamente un siervo del Señor muy, muy usado para que la obra se desarrollara y creciera, y bueno, termina su vida martirizado en Roma. Bien, esta fue un poco la introducción de todo lo que quería compartirles con respecto a la carta de Filemón, y hay mucha más tela para cortar. Así que el jueves ahí va a estar Juan compartiendo. Recuerden, mañana quizás estemos lanzando el estudio que está ahí en el horno ya para salir, para las casas abiertas virtuales. Y no se pierdan ninguno de los estudios que van a estar ahora en la transmisión en vivo, si no se vuelve a cortar. Van a estar en YouTube, y también el audio va a estar en Spotify para aquellos que no se puedan dedicar a mirar el video, pueden escucharlo mientras están haciendo quizás alguna otra cosa. Mis amados hermanos, en esta mañana los bendigo, los dejo con la paz del Señor, y que tengan un día realmente fructífero y muy, muy bendecido. Hasta la próxima.